Bienvenido a Eyorian Audiolibros. Historias oscuras y fantásticas, narradas para que te atrapen desde la primera palabra. Apaga la luz y escucha. El despertar. Octubre de 1830. Silencio. Todo estaba silencioso en torno a mí. Oscuro y silencioso. ¿Había abierto los ojos o los mantenía cerrados? ¿Por qué era todo tan confuso? Sentía la mente embotada. No podía pensar con claridad. Traté de abrir los ojos, pero ya los tenía abiertos. ¿O no? Me llevé la mano a la cara, pero un obstáculo inesperado me lo impidió. Quizá estuviera soñando. Estaba teniendo uno de esos sueños vívidos que nos atormentan hasta el extremo, que hacen que nos despertemos en un mar de sudor y confusión, atormentados y desconsolados. Pero cuando esto ocurre, basta con encender la luz para poner fin a nuestro sufrimiento. Entonces nos incorporamos y sentimos cómo, poco a poco, el pulso vuelve a la normalidad. Eso debía ser. Estaba soñando. Vivía un sueño lúcido en el que es difícil discernir entre qué es realidad y qué no lo es. Tan solo necesitaba esperar hasta que el sueño terminara, pero ¿y si se prolongaba demasiado? Es sabido que cuando soñamos, el tiempo es una ilusión, por lo que unos minutos podrían significar para mí una eternidad. ¿A qué hora puse el despertador? ¿Es todo tan confuso? Traté de relajarme, y por un momento casi lo consigo, pero el ambiente era tan enrarecido, el silencio tan absoluto y la oscuridad tan dominante como no había experimentado jamás. Intenté incorporarme, pero mi frente dio con una superficie dura y fría. ¿Me hallaba completamente aprisionado? Sacudí los pies, pero apenas pude describir un corto desplazamiento hasta que di con la misma superficie. ¡Oh, cielos! ¿Dónde me había quedado dormido? ¿Qué había sido de mí? ¿Qué sería en adelante? Trataba de recordar, pero era todo demasiado confuso. Mi cabeza, embotada, estaba a punto de estallar. Me dolía terriblemente. ¿Estaría soñando? Debía ser así. Sin embargo, la experiencia era tan vívida y tan aterradora, tan real, que hacía suponer lo contrario. Flexioné mis brazos sobre el pecho y de esta manera logré obtener una movilidad de la que antes carecía. Recorrí con mis manos aquella superficie de arriba a abajo, sin descubrir con esa acción el final de aquello que me atormentaba. Sí descubrí, sin embargo, dos paredes y otra superficie inferior, por lo que deduje me hallaba en el interior de una caja. El terror se apoderó de mí, de forma súbita y terrible. Los miedos ancestrales a la inmovilidad, a la indefensión y a la incertidumbre de mi suerte se cernieron sobre mí. Traté de recordar qué había hecho el día anterior, y el siguiente, y el siguiente. Nada. Busqué en mi memoria qué había ocurrido una semana antes, un mes. Nada. Sentía la mente muy cansada. De alguna manera lo había olvidado todo. Solo tenía conciencia de mí mismo en ese lugar, de mi atormentado despertar, de mi angustia. En mi desesperación, traté de golpear el techo con todas mis fuerzas, pero no encontré la fuerza necesaria siquiera para volver a mover mis brazos. La superficie en la que me apoyaba era acolchada. ¿Me hallaba después de todo en mi lecho? Parecía que así era. Así debía ser. Sin embargo, ¿era cabal pensar que alguien hubiera dispuesto toda aquella estructura sobre mí? Y si no era así, ¿dónde me hallaba? A veces cambiamos bruscamente nuestro hábito cuando buscamos el descanso en un lugar distinto al habitual y, al despertar, nos sobreviene una gran confusión.
¿Qué hice anoche y la noche anterior? ¡Qué sueño tan terrible! Cuando despierte lo contaré a todo el mundo. Así, mediante el engaño, empleando argumentos cuya imposibilidad sospechamos, prometiéndonos firmemente llevar a cabo acciones que emprenderemos cuando aquello en lo que no confiamos se cumpla, vinculando una acción realizable a un hecho imposible, parece que damos alguna veracidad al hecho y así creemos, al menos durante unos instantes. Después la verdad cae sobre nosotros. Ese momento debe llegar, y es por tanto más terrible cuanto más se haya postergado. La verdad se impone, y es dura e inflexible. Cuando llega, las tinieblas desaparecen y las quimeras son devoradas con fruición. Su luz nos hiere profundamente y nos ciega, y cuando la asumimos, nuestro terror llega en oleadas terribles que nos arrastran a la locura. Tomamos conciencia de que la fatalidad se ha cernido sobre nosotros, pero tras esta llega la conciencia de que nuestra situación es inevitable, que nuestras fuerzas son irrisorias, y esto es, si cabe, más aterrador, pues nos hace perder la esperanza. Entonces, nuestros anhelos más íntimos, nuestros sueños, nuestra vida entera, se convierten en un grito desesperado en la noche. Un grito que nadie escucha, pues no hay quien pueda hacerlo. Estamos solos, olvidados, perdidos. Entonces podemos decir que el mal se ha consumado, que nuestra vida se ha perdido para siempre, se ha apagado, como una delicada y tintineante luz para ser absorbida por las tinieblas. Buscaba en mi mente. Mi voz, solitaria, clamaba, y tan solo podía arrancar inciertos y confusos recuerdos. Entonces llegó hasta mí una terrible revelación. De forma súbita y cruel, llegó una imagen hasta mí. Un ataúd. Recordé una terrible enfermedad de la que había leído bastante. Es la más propia para procurarnos un lugar bajo tierra sin estar muertos. Sin embargo, la ilusión es perfecta, pues los síntomas de nuestra muerte superan casi todos los escrutinios. El rostro adquiere un tinte cadavérico. Nuestras pulsaciones se reducen hasta el punto de resultar imperceptibles, al igual que nuestra respiración, que ni tan siquiera es capaz de empañar un espejo. Esta enfermedad es la comedia de la muerte y ha sido, desde tiempos inmemoriales, su predecesora, llegando ésta después de la manera más terrible que quepa imaginar. Así, el cataléptico despertaba en su pira funeraria y, azotado por el terrible dolor de las llamaradas, convulsionaba enloquecidamente, y la muerte le sobrevenía sin comprender cuál era su situación. Los asistentes, supersticiosos, caían al suelo implorando clemencia a su Dios. Así se despertaba también, como lo había hecho yo, en el interior de un féretro, y la conciencia de su suerte era terrible, desgarradora. Recordé haber leído acerca de cientos de exhumaciones en las que las personas presentes habían retrocedido aterradas, porque la conciencia de tal sufrimiento llegaba, contundente hasta ellos, cuando descubrían los atormentados arañazos del interior de la tapa. ¿Sufría yo esta enfermedad? Lo cierto es que me hallaba en un ataúd y que estaba bajo tierra. Eso explicaba por qué me hería el gélido contacto con la madera. La verdad se había cernido sobre mí, incisiva y cruel. Traté de gritar con todas mis fuerzas para advertir a algún paseante, si mi fortuna era propicia, de mi fatalidad. Si, como esperaba, alguien oía mis súplicas, no tardarían en devolverme a la superficie y librarme de mi cruel prisión. Mi alma se iluminó con la esperanza. Traté de gritar, casi me sentía libre. Empleé todas mis fuerzas, de mis pulmones, pero no fui capaz de producir
más que un lastimero orgeo. Lo intenté de nuevo, desesperado, y esta vez tan solo obtuve un imperceptible suspiro. ¿Me sentía incapacitado para gritar a causa de lo enrarecido del ambiente? ¿O acaso había sufrido alguna herida en la garganta o en el pecho? Ante lo improbable de haber recibido estos daños, que me hubieran supuesto, con toda seguridad, una pronta muerte, pensé que más bien mi cuerpo se había entumecido a causa de una posible larga estancia en mi prisión. Este pensamiento me desalentaba. De todas formas, ¿habría sido capaz de lograr que el sonido de mi grito atravesara 2 metros de tierra? ¿Acaso no actuaría esta como el perfecto aislante acústico, sumiéndome en la más terrible incomunicación? Si no era capaz siquiera de gritar, ¿contaba acaso con otro medio de hacerme oír? Sabía que una muerte de inanición es terrible, pero entonces la verdad se cernió sobre mí, reveladora y cruel. Todo cuanto había supuesto hasta el momento no era más que una ilusión. El terror me hizo rechinar los dientes. Mis manos se retorcían la una sobre la otra, hasta oír cómo algunas falanges se rompían con sonoros crujidos. No se muere de inanición en un ataúd, sino de asfixia. ¿Cuánto tiempo puede el hombre aguantar sin respirar? No más de 5 minutos. ¿Cuánto puede prolongar la vida el aire contenido en un féretro? No más de 2. Ahora siento que voy a perder el conocimiento y me pregunto si recordaré esto en mi próximo despertar y si ya antes hubo otros despertares. Visita eyorian.es. Gracias por acompañarme en esta historia. ¿Quieres escucharla completa, con música y efectos? Te espero en eyorian.es. Allí encontrarás también contenido exclusivo. Las novelas para leer online, las bandas sonoras originales, tomas falsas, reflexiones y hasta psicofonías reales que capto mientras grabo. Nos vemos dentro.